parece si nos ponemos de acuerdo y extiendes tus manos? En señal de que estás dispuesto a recibirlo todo y a entregarlo todo. Y repite conmigo: Señor, vine a encontrarme contigo y no me voy hasta que tu palabra sea sembrada en mi corazón, que es una buena tierra y dé su fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos predicando Cristo, el centro de todo. La pregunta es: ¿Cristo es el centro de tu vida? ¿Cristo es el centro de tu vida? Porque Cristo está en medio de todo. Predicábamos ayer domingo que el medio une dos puntos, pero el centro lo une todo. Que Cristo sea el medio y el centro de tu vida. Y decíamos que Cristo es una persona, que no debemos buscar la historia de Cristo, sino permitir que la persona de Cristo se evidencie en nuestro presente y hagamos historia. El cristianismo no es un sistema moral. Anoche tuve la oportunidad de compartir con unos amigos y conversar acerca de diferentes maneras de pensar y de abordar la deidad. Y después de conversar llegué a casa y dije: Señor, qué maravilla que Cristo es más que una serie de normas morales. El cristianismo va más allá de acatar una serie de normas. El cristianismo es la adoración a una persona, la persona de Cristo. Todos te van a decir sí ante la pregunta de ¿crees en un Dios? Todos. Te vas a parar donde quieras y dices: usted cree en Dios, yo creo en Dios. El diablo cree en Dios. El problema de las tinieblas es con Cristo. El problema de Satanás es con Cristo, porque fue Cristo quien le venció. Fue la persona de Cristo quien le quitó al enemigo lo que se le había entregado. Es en la persona de Cristo donde hay victoria eterna. Y cuando nosotros entendemos que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entendemos que hay una nueva personalidad. Es decir, que el cristianismo es más que normas. El cristianismo es la vida de la persona de Cristo que está en nosotros. Nosotros creemos que la persona de Cristo se hizo hombre en el vientre de una mujer llamada María. El Dios tomó forma de hombre. Vivió lo que tú y yo vivimos. Padeció lo que tú y yo padecemos. Vivió y murió en la cruz. Al tercer día resucitó. Y hoy vive a la diestra del Padre por los siglos de los siglos. Es decir, la persona de Cristo venció a la muerte con poder. Y es la persona de Cristo la que vive en mí. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es adorar la persona de Cristo. Más allá de las normas, de la ley, más allá de la norma. La pregunta es: ¿te estás relacionando con la persona de Cristo?
o estás estudiando un libro de historia? La pregunta es, ¿estás permitiendo que la vida de Cristo se manifieste en tu vida? ¿O estás ansioso por recibir conocimiento de la persona de Cristo? Si usted está buscando de la persona de Cristo, usted y yo estamos contemplando su gloria y siendo partícipes de la misma. Es decir, que si la persona de Cristo se manifiesta en nosotros, nosotros estamos viviendo de gloria en gloria. No te distraes con lo que estás viviendo, porque estás entendiendo que sea lo que sea de lo que vives, en lo que estás viviendo, la gloria de la persona de Cristo se va a manifestar. Por eso es que decimos, todas las cosas obran para bien para los que amamos al Señor, pero esto es más que una frase histórica. Es la evidencia de una vida constante y permanente en nosotros. Nosotros en Cristo estamos construyendo un eterno presente. Si estamos contemplando su gracia y su verdad, su gracia y su verdad, estamos describiendo entonces su carácter en nosotros. A través de la gracia se manifestó todo lo que Él hizo. Predicábamos ayer que su vida fue santa, la persona de Cristo. Cristo vivió y padeció todo lo que tú y yo padecemos. Es que vamos a detenernos un poquito aquí. Usted tiene que entender que Cristo vivió las mismas situaciones que usted y yo estamos viviendo, con una pequeñísima diferencia. En Él no hubo pecado. De tal manera que esa persona de Cristo que nosotros encontramos en la Escritura evidencia un carácter lleno de gracia y verdad. Su palabra fue verdadera. Su palabra es verdad. Y su palabra será verdad por los siglos de los siglos. Todo el carácter de Cristo encierra la encarnación de su verdad. La conducta de Cristo evidenciaba la verdad en Él. Escúchame bien. Escúchame bien. La gracia en sí misma te puede conducir fácilmente a la debilidad y al sentimentalismo. Escúchame con cuidado, con atención. Si tú divides esa personalidad de Cristo en gracia y verdad y quedas solamente con la gracia, ten mucho cuidado. Porque la gracia de alguna manera pudiera hacerte ver débil. Por otro lado, la verdad por sí misma fácilmente te pudiera hacerte ver como alguien severo, riguroso. Predicamos hace un tiempo que no es lo que dices, sino cómo lo dices y en qué momento lo dices.
La verdad por sí misma trae libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Pero se puede manifestar en tu vida separado de la gracia con mucha rudeza, severidad. Pero cuando la gracia se fortalece con la verdad y la verdad se suaviza con la gracia, ¿sabes qué obtenemos? El carácter de Cristo. Nosotros tenemos que entender que cuando estudiamos la palabra, estamos viviendo a una persona que tiene gracia y verdad. Todo en la palabra va impreso en gracia y verdad. Por ende, nuestra vida tiene que ser la resultante de esa combinación perfecta y nuestra personalidad, nuestro carácter, donde quiera que vayamos, tiene que expresar esa gracia y esa verdad del Cristo que está en nosotros. No hay gracia si no hay verdad. La gracia está fundamentada en la verdad. Y la verdad es manifestada con gracia. Tanto la gracia como la verdad tienen elementos en común. Ambas son absolutas y no relativas. Escúchame bien. Pastor, no hay verdad absoluta. Escúchame bien. Cristo es una verdad absoluta. Porque si la verdad en Cristo fuese relativa, sería una mentira. Y si la gracia fuese relativa, sería una deuda. Entonces tú tienes que entender lo que significa vivir la persona de Cristo en tu vida. Favor, gracia y verdad se manifiestan en tu día a día. Tú tienes que entender que Cristo, la persona de Cristo, está por fuera de lo que has aprendido de la evolución. Cristo no evoluciona en tu vida. Todo lo que evoluciona, el punto de partida de la evolución es la existencia. Y Cristo está por encima de la existencia. Cristo fue, Cristo es y Cristo será. Así que mi querido Darwin, respecto a Cristo, tenemos algunas discusiones entre tú y yo. Entonces, tú puedes preocuparte por evolucionar tú. O puedes hacer que Él se haga en ti. Tu evolución siempre será imperfecta. Pero Cristo en ti
va a manifestar, va a implantar su perfección. Por eso es que la palabra no la estudias para conocer historias. La palabra del Señor, tú te sumerges en ella para entender, para conocer, para relacionarte con la persona de Cristo. La persona de Cristo en tu vida va a traer en un instante lo que años y años de evolución no traerían. No sé si en el servicio de la semana pasada te coloqué el ejemplo del convertir el agua en vino. El primer milagro que se manifiesta de Jesús es convertir el agua en vino. Para mí el grande milagro no está en convertir el agua en vino, sino en que el vino nunca más volvió a ser agua. Lo que el Señor transforma, lo transforma para siempre. Para siempre. Es decir, al agua le hubiese tocado evolucionar para llegar a convertirse en vino. Pero tan solo con una palabra exponiéndote a la persona de Cristo, lo que no es, es. Por eso la palabra te dice, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso usted le tiene que decir a las cosas que no son como si fueran. Porque Cristo siempre ha sido. Cristo es y siempre será. El mejor vino requiere por lo menos de 20 años de añejamiento. Por lo menos. Pastor, ¿podemos tener un buen vino en 3 años? Sí, es cierto. Pastor, en 8 años, sí, es cierto. Pero dicen los enólogos, los expertos, que un vino de una excelentísima calidad necesita por lo menos 20 años en barrica. Y el maestresala en esta historia dijo, ¿y acaso no se sirve el mejor vino de primero y no de último? El Señor puede hacer en tu vida hoy lo que quizás te demores 20, 30, 40 y 50 años en tu esfuerzo tratando de evolucionar. Por eso es que no podemos abordar la palabra del Señor como un libro histórico o como un libro del pasado. Tenemos que abordar a Cristo como la persona que hoy y en el presente está transformando nuestra vida. Porque Cristo no es el fruto de la evolución. Él es la evolución perpetua y eterna. Él es. Y en Él nosotros somos. Entonces la persona de Cristo, te decía, es gracia y verdad. Porque la persona de Cristo es el absoluto. Él es la plenitud, el pleroma. Él es la plenitud de Dios. Y donde hay plenitud, ya no hay lugar para más nada. El centro de tu vida es Jesús. El centro de tu vida es Cristo.
Porque si el centro de tu vida es Cristo, estamos viviendo en la plenitud de la gracia y la verdad. Mateo 11, 27 al 28 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuántas? Todas. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y a quien al que el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿En dónde? En la plenitud de Cristo. Cristo es más que una historia, Cristo es vida. Jesús tenía una conciencia de su relación con Dios y una relación única con el hombre. Pero la relación con el hombre estaba basada en la relación que tenía con el Padre. Nunca se separó la voluntad del Padre en Jesús, en la relación de Jesús con el hombre. Así que si vivimos la persona de Cristo en nosotros, estamos viviendo los intereses del Padre en la tierra. Ahora, mira qué interesante, para ir cerrando. No necesitamos de mucho para que usted entienda el cierre de esta enseñanza. Mira qué interesante esto. Cristo en la cruz llegó sin pecado, pero sin embargo fue crucificado como malhechor. Cristo nos enseñó que era la verdad. ¿Recuerdan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dijo la persona de Jesús, Cristo. Nos enseñó que Él era la verdad y fue crucificado y condenado por falsedad. Cristo, el Dios, en la persona de Jesús, se hizo hombre para cumplir la ley. Y sin embargo, fue condenado por violar la ley. Cristo afirmó y nos enseñó ser un rey. Y sin embargo fue condenado como traidor. Cristo dejó un legado, una evidencia de ser un obrador de milagros. Y sin embargo fue condenado como hechicero. Cristo afirmó perdonar pecados.
y sin embargo fue condenado como impostor. Cristo afirmó ser Dios y fue condenado como un blasfemo. La cruz, la cruz, no pasemos por alto la cruz. La cruz. En la cruz. En la cruz entregó lo que Él era. Todo lo que te acabo de decir lo entregó en la cruz para asumir lo que nosotros somos. Y entonces poder entregarnos lo que Él es. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Sí, papá, quizás nosotros éramos ese mentiroso, ese malhechor, esos violadores de la ley, esos traidores, esos impostores, esos blasfemos. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Se hizo pecador sin haber pecado, para entregarnos a ti y a mí una nueva personalidad de gracia y verdad. Se activó un intercambio en donde el que nunca pecó se hizo pecador para que tú y yo alcanzáramos su santidad en Él. Todo en Jesús era perfectamente natural, como lo que tú y yo tenemos, naturaleza. Sin embargo, manifiestamente sobrenatural. Tú decides si quieres hacer de Cristo el centro de tu vida, para que Él tome tu naturaleza y manifieste día a día lo sobrenatural de Él. Todo lo que Dios, todo lo que Cristo hace, lo hace en tu espíritu. El centro de tu vida es Jesús. Pues entonces tiene que ser el centro de tu espíritu. Y lo único que enciende tu espíritu es la palabra del Señor. Nuestro espíritu es la sumatoria de todas sus palabras. Poca palabra, poco espíritu. Aumento de la palabra, aumento de nuestro espíritu. Cristo es el centro. Cristo es el centro de nuestra vida. A mayor palabra, a mayor luz.
La pregunta es, ¿la luz de la palabra se está reflejando a través de tu naturaleza? O para que lo entiendas mejor, lo sobrenatural de Cristo se está reflejando a través de lo natural tuyo. Porque si fuera así, no te pudieran ver a tu rostro. Porque la luz que brota a través tuyo dejaría ciego a lo que está a tu alrededor. ¿Recuerdan a Moisés? ¿Recuerdan a Moisés cuando bajó de la presencia? ¿Qué le tocó hacer? Cubrirse el rostro. Que la luz de la persona de Cristo se evidencie en nuestra naturaleza de tal forma que todos los que comparten nuestra vida puedan decir: wow, puedo ver a Cristo en él, puedo ver a Cristo en ella. Todo lo que hagas, el centro tiene que ser Jesús. Espíritu. Todo lo que hagas tiene que ser para crecer en el Espíritu. Orar, servir, adorar. Todo tiene que ser en el centro, que es Jesús, nuestro Espíritu. Usted ve un auto moverse, ¿verdad? Y lo ve moverse rápidamente. Usted creería que lo que se mueve es lo que está afuera porque va muy rápido. Pero el auto jamás se movería si no hay un motor que lo impulse. ¿Te quieres mover rápido? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cristo es el centro? ¿Cristo es el motor que mueve tu vida? Dice el apóstol Juan: estaba en el Espíritu y oí una voz detrás mío. Todo ocurre si estás en el Espíritu. Cristo es el centro. Es el centro en tu espíritu. Que moverte en el Espíritu sea tu más grande motivación. O si lo entiendes en palabras 2021, que tu mejor negocio sea invertir en el Espíritu. Pastor, negocio. ¿Y qué es un negocio? Es entregar algo para recibir algo. Dar y recibir. Entrega a tu espíritu, tu esencia, y recibe en tu naturaleza lo sobrenatural de Cristo. Que en todo lo que haces, tu principal negocio sea invertir en el espíritu, en tu matrimonio, en tus amistades. Quiero cerrar aquí. Mateo 13:44 te habla de dos parábolas. Rápidamente, el que va caminando y tropieza con un tesoro, y el otro que va caminando y encuentra una perla preciosa. Rápido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Adelante dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue vendido todo lo que tenía y lo compró. Vendió todo lo que tenía y la compró. Escúchame, si el centro de tu vida es Jesús, si el Espíritu es el centro de tu vida, entiendes que lo que encontraste fue salvación. El tesoro es la salvación.
Encontraste a la persona de Cristo, encontraste salvación. Pero no te conformes con la salvación. Tienes que entender que la persona de Cristo es esa perla. Y esa perla tipifica revelación. Sí, hallamos salvación, pero también hallamos una constante revelación para nuestra vida en la persona de Cristo. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cristo es el centro? ¿Seguro? ¿Seguro? Hoy tenemos gente que camina en el reino con muy pocas perlas, muy poca revelación, porque no invierten en revelación. Cuando tu inversión es en el Espíritu, tu ganancia es en el cielo y en la tierra. Pero cuando tu inversión es en el alma, tu aparente ganancia es en la tierra, pero al final es pérdida en el cielo y en la tierra. La palabra habla de tesoros que se los come la polilla. ¿Dónde estás invirtiendo tu vida? Gracias, Señor. ¿En qué estás invirtiendo, hermano y amigo que estás escuchando esta prédica? Le hablaron a un gran evangelista, su secretario, y le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Y él le dijo: ve y cómprame el libro de tal persona. Su secretario regresó y le dijo: ¿estás seguro que quieres comprar ese libro? Es muy costoso. Sí, quiero ese libro. Regresa y dice: ¿estás seguro? Es un libro muy costoso. A lo que el evangelista le dijo: el autor de ese libro invirtió más de 20 años en su creación. 20 años de tiempo invertidos en esa revelación. Para mí eso no es costoso. Cómpralo porque yo sé en dónde está mi prioridad de inversión. Y cuando lo hayas comprado, puedes irte porque hasta hoy trabajas conmigo. No necesitamos gente que frene nuestro deseo de conseguir esas perlas. No necesitamos gente que cuestione nuestro andar, nuestro crecimiento espiritual. ¿En dónde estás invirtiendo en tu vida? Señor, hemos predicado tu palabra. Tú eres el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida es Jesús. Es nuestro espíritu. Y el centro tiene el control de todo lo que ocurre en nuestra vida. El Espíritu de Dios tiene el control de todo en nuestro alrededor. Padre, en esta noche abrimos nuestra boca y declaramos voluntariamente que renunciamos a nuestro pecado, Señor. Me arrepiento de mi pecado, Señor. Hoy te abro mi corazón y te invito a morar en él,
a que tú seas el centro, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por resucitar. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por darme vida y vida eterna. Gracias por entregarme una nueva persona, por hacer de mí una nueva personalidad. Gracias porque lo sobrenatural de ti se hace en mi naturaleza. Y gracias porque tus promesas se cumplen hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén. www.adoracion.co www.adoracion.co. Tus diezmos y tus ofrendas es una buena inversión en el reino de los cielos. El Señor te bendice. Feliz semana, Iglesia Adoración.